Muy bien, qué bueno volvernos a encontrar por este medio para dar el estudio de esta lección que tenemos para hoy. Hoy me encuentro aquí con mi hermano Samuel Becerra, bienvenido. Muchas gracias. Y vamos entonces a estudiar el tema que tenemos para hoy, el profeta que ha de venir. Y para ello entonces vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Amado Padre, te honramos, Señor, en esta hora te damos gracias por el tiempo, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Gracias por la revelación de los profetas, pero gracias por la revelación de Jesucristo, la máxima revelación de Dios, el profeta enviado por el cielo para la salvación, para enseñarnos, para trazar tu palabra. Acompáñanos, Señor, en este estudio. Bendice a tu pueblo, bendice a los amigos que escuchan este video y que tu palabra pueda ser de edificación para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a ubicarnos en este tema tan interesante que vamos a tener que tenemos para esta semana, el profeta que ha de venir. Cuéntanos acerca de esa introducción que podemos tener en relación a estos textos que encontramos aquí, a este párrafo del Espíritu de Profecía. Aparece Moisés en escena, además de profeta, de jefe, como maestro, y ese vínculo va a ser muy importante entre profeta y maestro. Y vamos a ver que tiene ahí pues el texto central de la profecía, que estudiaremos en una de las preguntas, en lo cual describe el ministerio profético del Señor Jesucristo. Los profetas, básicamente, ese nombre profeta del hebreo Naví significa llamado por Dios o quien tiene una vocación de Dios. Probablemente también del acadio Nabú, que significaba llamar, o el arameo Neví. Vemos ahí una serie de idiomas también semíticos muy vinculados, y todos tienen que ver con alguien que es llamado para una vocación. Y el Señor Jesucristo precisamente tuvo este llamamiento especial. El profeta entonces, como vidente, discernía la voluntad de Dios y como profeta la transmitía a otros. Miraremos en uno de los 3 oficios maravillosos de Cristo Jesús, en este caso el oficio de Cristo como profeta. Muy bien, es interesante entonces poder mirar esta parte en la cual vamos a estudiar hoy, y está presentado en una profecía, ¿cierto? Allá en Deuteronomios, que es lo que vamos a estudiar durante todas las preguntas, toda esta parte de la lección sobre esa profecía de Deuteronomios, esa profecía que dio Moisés antes de que el pueblo llegara a la tierra de Canaán, de que se iba a levantar un profeta. Y ese profeta hablando directamente del Señor Jesús. Me llama la atención esa parte de la introducción que dice, a él oiréis. Esa parte lo vamos a estudiar también cuando dice, a él oiréis. Muy bien, entonces vamos a mirar, tenemos 7 subtítulos, un subtítulo por cada pregunta. La primera parte de la lección dice, levantaré un profeta. Y la primera pregunta dice, qué maravillosa noticia había dado el Señor a su pueblo a través de Moisés muchos siglos antes. Cuéntanos, hermano Samuel, acerca de esta parte. Sí. Encontramos entonces aquí la profecía de este levantamiento de este siervo de Dios, y eran noticias maravillosas. Si recordamos, alrededor de 1445 ocurrió el Éxodo, según se cree en la cronología bíblica, y pues ya habían pasado, ¿no?, todos estos 40 años de peregrinación. Ya en el libro de Deuteronomios, 40 años después, es decir, estamos en el 1405, y entonces dice Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Era una persona que se identificaba con ellos, era una persona en semejanza a Moisés, en su humanidad, así como Cristo también se identifica en su humanidad con cada uno de nosotros, pero también con esa gloria sublime que tenía el ministerio profético y de liderazgo de Moisés. Entonces el Señor Jesucristo cumple con esas indicaciones.
profeta les levantaré. Era Dios mismo el que iba a actuar, era Dios el que en su debido tiempo, como dice Gálatas 4:4, llegaría ese Mesías prometido, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Entonces la palabra de Dios estaba en la boca de Jesús, no hablaba sus propias palabras, sino la revelación del Eterno. Y Él les hablará todo lo que yo le mande. Era una persona obediente y siendo el Hijo de Dios, ¿no? Estaba allí en obediencia al Señor. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, nuevamente el tema de las palabras está muy vinculado, y esa era la función de los profetas, anunciar la palabra de Dios. Y quien no la oía, pues ciertamente se le iba a hacer un juicio, se le iba a pedir cuenta y tenía sus consecuencias. Muy bien, muchas gracias. Aquí encontramos algo que me llama la atención, dos cosas, ¿no? Primero que todo el versículo dice, a él oiréis, ¿cierto? Pero luego dice abajo, en la última parte del versículo, y yo le pediré cuenta, ¿sí? Cuando dice a cualquiera que no oyere, ¿no? Que no oyere mis palabras, que él hable en mi nombre, dice, yo le pediré cuenta. O sea, una de las cosas que menciona aquí, dice, a él oiréis, pero luego dice, el que no oye esas palabras, ¿qué va a pasar? Le pediré cuenta. Esas dos partes tan interesantes, y podemos tener una aplicación también en nuestra vida, ¿no? Él ha colocado también su palabra, las profecías, lo concerniente a lo que nosotros debemos hacer. Pero ¿qué sucede cuando dejamos de hacer lo que la palabra de Dios nos dice? Dice, yo le pediré cuenta. Es un llamado también para nosotros, no solamente para el pueblo de Israel, es un llamado hoy también, que su palabra, sus profecías están escritas ahí, pero que si nosotros somos descuidados y nos colocamos de otro lado, un día también el Señor nos va a pedir cuenta de lo que hemos dejado de hacer. Muy bien, vamos a la segunda parte de la lección. Aquí hay una pregunta en el subtítulo, ¿no? Dice, ¿eres tú profeta? La pregunta número 2 dice, ¿qué podemos ver en alguna de las preguntas que una comisión planteó a Juan el Bautista? Muy bien, encontramos entonces una expectativa que había en el pueblo, y por eso el evangelista San Juan dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? El profeta Malaquías había anunciado también la venida del profeta Elías. Responde el Bautista, dice, no soy. ¿Eres tú el profeta? Entonces una segunda pregunta, ya descartado que no era Elías, pero no dice, ¿eres tú un profeta? Como uno más, sino el profeta, o sea, alguien en singular, significaba un profeta único y maravilloso, que la profecía y ellos como judíos lo entendían. El Bautista también respondió no, ni soy Elías, ni soy el profeta. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Nuevamente le da esa singularidad, el profeta, no lo llama un profeta. Y vemos por la conclusión de ellos que asociaban, el profeta tenía que ver con el Mesías o con el Cristo. Dice, si tú no eres el Cristo. Entonces era algo muy sublime que ellos estaban esperando, ese profeta de Dios, que sería el Mesías o el Cristo, el ungido de Dios. Así es, o sea que ellos no olvidaron esa profecía, ¿no? Allá de que Moisés en el libro de Deuteronomio lo había dicho, ellos tenían como pendiente ese momento, o sea, cuándo iba a aparecer ese profeta, ¿no? Porque era una profecía de un acontecimiento maravilloso que iba a venir a esta tierra, y por eso estaban preguntando si era Elías, esa persona que iba a venir, ¿no? Qué interesante. Vamos a la pregunta número 3. Dice, la comprensión de la mujer samaritana. Aquí atrás hablábamos del pueblo, ¿no? Aún los líderes religiosos, las personas que conocían de las profecías. Ahora vamos a ver una mujer. Que la pregunta número 3 dice, ¿de qué se dio cuenta la mujer samaritana cuando habló con Jesús? Expresando su sorpresa, ¿qué pregunta presentó a las personas de la ciudad? ¿Qué testimonio maravilloso fue expresado por el hombre que Jesús curó de ceguera?
Bueno, entonces ya hemos visto anteriormente la profecía, ahora vamos a ver la proclamación de una serie de testigos, inclusive de sus vecinos allí los samaritanos, como es en el primer caso, esta mujer samaritana que estaba también al tanto y a la expectativa de los profetas, ¿no? Habían pasado alrededor de 400 años de silencio, si contamos a Malaquías como ese último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, este tiempo de vacío hacía más grande la expectativa, el anhelo de que viniese ese profeta. Y vemos que esta mujer, al dialogar con Jesús, afirma, me parece que tú eres profeta, ¿no? Y ella llega a esta conclusión porque dice, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Los profetas tienen un conocimiento sobrenatural, hasta leer los pensamientos de las personas, y lo vemos en el ministerio de Jesús, como Él lo hace también con otros individuos. Y también la samaritana se hace la pregunta, ¿no será este el Cristo? El profeta relacionado, identificado con el Mesías también. De igual manera, el ciego que es sanado, entonces, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Identifícalo, ¿quién es ese personaje? Y él categóricamente, sin ninguna duda, dijo que es un profeta. Lo reconoció allí tanto la mujer samaritana como este hombre que había sido sanado. Qué interesante, o sea que el conocimiento no era solamente en el pueblo judío propiamente, sino aún en esta mujer samaritana. Esta mujer samaritana también había estudiado las profecías concernientes al Mesías, ¿no? Y cuando se encuentra con el Señor Jesús allí en el pozo, es interesante cuando nosotros miramos de que le llamó la atención cómo había descubierto los secretos de su vida, ¿no? Y esos secretos de su vida que estaban ahora abiertos ante este hombre, no pudo decir otra cosa, esta mujer que dice, me parece que tú eres profeta, porque ahora estaba al descubierto todo lo que había hecho ella, ¿no? Y es interesante cuando ella ya va a llevar el mensaje, entonces, aparte de que lo reconoce como profeta, ella hace una pregunta, ¿no? A las personas, ¿no será este el Cristo? ¿Sí? ¿No será este el Cristo? Estas cosas nos lleva también a nosotros a mirar en nuestra vida, cuando nosotros profundizamos en su palabra, cuando nosotros estudiamos su palabra, o cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, como lo tuvo la mujer samaritana, como lo tuvo aquel hombre ciego, que fueron abiertos sus ojos, poder llegar a conclusiones, ¿no? Por ejemplo, la samaritana llegó a esa conclusión, y no solamente para ella, sino para invitar a otras personas. El hombre que había sido ciego también llegó a esa conclusión, es un profeta, por el milagro, por la forma como había hecho esa obra en su vida, ¿no? Cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor Jesús, seguramente que igual como la mujer samaritana, igual como el hombre que había sido ciego, nuestra vida va a tener una experiencia nueva, un reconocimiento, un acercamiento, poder decir, este es el Cristo, este es el Mesías, es el Salvador, es el todo para nosotros, como lo pudieron concluir estas personas con toda la seguridad, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Muchos consideraron a Jesús un profeta. Vamos a ver quiénes, en qué momento, ¿no? Dice, ¿cuántos reconocieron a Jesús como profeta o como el profeta que había de venir al mundo? Si vamos al Antiguo Testamento, en boca de 2 o 3 personas podía costar toda palabra para dar veracidad de un hecho. Ya hemos visto a este ciego, ya hemos visto a la mujer samaritana, y ahora aparece una gran cantidad de personas. ¿Cuántos? Muchos. En el registro de Lucas 7:15, entonces dice, todos tuvieron miedo, todos estaban ahí impactados y decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ya la profecía de Deuteronomio dice, Dios levantará. Aquí está ese tema de la visitación de Dios. Y todos, es decir, en definitiva, los que vieron ese milagro de la resurrección de este muerto, lo reconocían como profeta. San Juan, entonces, también narra 2 episodios, y también esta señal cuando él alimenta a 5.000 personas,
y de una vez la conclusión del pueblo, este es el profeta. Inclusive ellos dicen, vamos a hacerlo rey, y pensando quizás materialmente o en ese Mesías solo físico, político, y bueno, se les daba alimento gratis, lo iban a tener allí, pero lo identifican como el profeta. Más adelante, en el 740 de San Juan, en la fiesta también, él da sus palabras, y estas palabras no eran comunes y corrientes, sino que él tenía una gran autoridad, como dice en la nota de la pregunta 1, y eso es lo que impacta para identificarlo como profeta. Entonces los evangelistas, aquí tenemos 4 evangelistas que narran varios episodios, Lucas, Juan, Marcos, también lo están vinculando algunos, otros con Elías, igual como le preguntaban a Bautista, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas, ¿no? Entonces era fácilmente identificado Cristo Jesús como ese profeta. Y también San Mateo pues termina diciendo que toda la ciudad se conmovió, toda la ciudad es impactada, y también el pueblo, dice el último versículo 46 de San Mateo, versículo 21. Cristo, el gran profeta, testificado por muchos testigos, en este caso, en esta pregunta número 4. Muy bien, es interesante el versículo de Mateo que usted menciona. Hay algo interesante, es la entrada del Señor Jesús a Jerusalén, ¿no? Sí. Que las personas le aclaman, dan esa bienvenida, y ahora los gobernantes, ¿no? Preguntan, bueno, pero ¿quién es este, no? Porque escuchan tanta tumulto de personas que gritaban, ¿quién es este? ¿Y qué decía el pueblo? Muchas personas seguidores del Señor Jesús, con alegría en sus corazones, decían ellos, este Jesús, el profeta, ¿no? Entonces, que ellos estaban convencidos de todos los milagros, como estaba mencionado aquí atrás, de esos mismos textos, de aquello que había hecho, ¿no? De resucitar el hijo de la viuda de Naín, la multiplicación de los panes y los peces. Todos estos milagros lo llevaban a ellos a decir, esto es un profeta, es un hombre de Dios para hacer estos milagros, ¿no? Y ahora el pueblo, cuando se le pregunta, los gobernantes querían saber quién es este, con toda seguridad dijeron, este Jesús, el profeta de Galilea. ¿Sí ve? Interesante, ¿no? Entonces, esa es la obra que también hace el Espíritu Santo en los corazones, porque los llevaba a describir al Señor Jesús, y también por las evidencias que ellos habían visto de que este era el profeta que estaban esperando, ¿no? Bueno, vamos a la otra parte de la lección. Dice, algunos discípulos reconocieron a Jesús también como profeta. Ya hemos visto el reconocimiento del Señor Jesús allí a través del pueblo, a través de la mujer samaritana, del ciego, de los discípulos que seguían al Señor Jesús, que estaban esos seguidores del Señor Jesús, pero vamos a ver ya propiamente más específico de algunos casos en particular, ¿no? Y dice, ¿quiénes se refirieron a esta profecía maravillosa y señalaron su cumplimiento en la santa persona de Jesús? Sí, era un hecho entonces esta realidad, esta manifestación del Señor Jesucristo como profeta, por los milagros, por las palabras, por su actuación, y por eso en la iglesia primitiva, y el primer mártir en este caso Esteban, también en su discurso, en su mensaje final, identifica al Señor Jesucristo como ese profeta de Dios. Y al comienzo del ministerio también, en San Juan 1:45, vemos como Felipe quiere compartir el evangelio con otra persona, y el título bajo el cual lo presenta es el profeta del Señor. Y terminando, y en lecciones anteriores hemos estudiado ese episodio del Camino de Emaús, entonces ahí va Cleofas y otro discípulo, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta. Qué gran cantidad de testigos, la evidencia es abrumadora, y indudablemente que la palabra ratifica ese hecho. Ahora nos resta a nosotros cómo aceptamos el ministerio profético de Jesús,
cómo aceptamos sus palabras, los milagros que Él hace en nuestras vidas, de qué manera estamos siguiendo esa instrucción de Cristo como el profeta de nosotros. Muy bien, qué bonito cuando nosotros estudiamos estos personajes, ¿no?, que ya mencionamos al respecto de esta pregunta, como Esteban, Felipe, Cleofas, entre otras personas que estaban convencidos, ¿no?, a través de su experiencia personal y de lo que ellos también habían investigado en las Escrituras, ¿no? Ahora queda para nosotros también qué hemos conocido del Señor Jesús, ¿sí? Hasta dónde hemos podido de pronto que el Espíritu Santo nos revele también de esa gracia divina para llegar no solamente a quedar con el testimonio de otras personas, sino con el nuestro, ¿sí? Ese es lo más interesante hoy también para nuestra vida, ¿no? Que no solamente sea el de estos personajes bíblicos, sino el mío en la experiencia que tengo hoy con el Señor Jesús. Muy bien, vamos a la pregunta número 6. Jesús habla de sí mismo, dice, ¿reconoció Jesús que él era un profeta? Como si fuese poco, la evidencia, la proclamación de los testigos anteriores, de los mismos labios del Señor Jesucristo, se ratifica, se corrobora el hecho de que Él es profeta. Casi como un dicho, pues ninguno es profeta en su propia tierra, o como en su propia tierra va a ser rechazado. Entonces San Mateo 13, 57 y 58 enfatiza ese hecho, como también ya profetizando su muerte. Y ahí vemos otro rol de él como profeta, ¿no?, que anunciaba, ¿no?, voy a morir en tal tiempo, bueno, vamos a tener la última cena, voy a compartir con ustedes, pero igual voy a morir, al tercer día voy a resucitar. Entonces él siempre está también identificándose, ¿no?, con esta realidad, con este oficio tan maravilloso, con ese mensajero de parte de Dios, con un mensaje definitivo para los hombres. Cristo es ese nexo entre Dios y el hombre. Cristo es nuestro profeta, es nuestro maestro. Muy bien, qué interesante cuando nosotros miramos que dentro del ministerio del Señor Jesús, del Mesías, que iba a traer buenas nuevas a esta tierra, también está el ministerio de ser ese profeta, ¿no? Está ese oficio, como usted dice, hermano Samuel, el oficio de profeta, ¿no? Y ya lo hemos visto en las personas que testificaron de esa manera, y como él mismo también lo presenta de esa forma, que es ese profeta, ¿no? Porque como vimos en la introducción de la lección, que nos explicaba el hermano Samuel acerca de lo que es el profeta, que es el que revela, ¿cierto?, el que puede predecir también lo que iba a suceder, y eso lo vemos en el Señor Jesús. Fue el mayor de los profetas también, en el sentido de todas las profecías que fueron anunciadas y cómo se cumplieron muy bien al pie de la letra, tanto las que estaban ahí cerca de su tiempo, como también las que ha quedado también para nuestros días, ¿no? Entonces, por eso podemos también confirmar que dentro de los oficios del Señor Jesucristo, dentro de los ministerios del Señor Jesús, está el del profeta, ¿no? Bien, vamos a la última parte, la última pregunta, dice, escuchemos al profeta. Aquí hay un llamado también, una invitación para nosotros, ¿no? Dice la pregunta número 7, ¿cómo aplica el apóstol Pedro la profecía de Deuteronomio 18? Si reconocemos verdaderamente que Jesús es el profeta, ¿cómo consideraremos sus enseñanzas? Entonces vemos esa disposición de los discípulos, y en este caso Pedro también identifica en este mensaje del capítulo 3 a Cristo como ese profeta, quien había cumplido las profecías del Antiguo Testamento, y que la clave pues estaba en obedecer, en seguir ese mensaje que él traía. En la nota de la pregunta 6 se nos hace una exclamación, y que indudablemente los habitantes de Nazaret, si lo hubiesen aceptado al menos como un profeta, cuán diferente habría sido su experiencia. La experiencia para Pedro, para los discípulos, para la iglesia primitiva, fue definitiva al aceptar, al identificar a Cristo como ese profeta. Tristemente Nazaret no tuvo esa experiencia, pero nosotros hoy podemos tener esa experiencia de transformación
de que Cristo sea el que nos enseñe la revelación de su palabra como el profeta de Dios. Muy bien, volvemos a la primera pregunta, seguramente cuando encontramos esa palabra que dice aeroyeis, y aquí nos habla sobre eso, ¿no? Escuchemos al profeta, ¿no? O sea que es la invitación que se nos hace, que se hizo también para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, se hizo para los discípulos, para las personas, los samaritanos y todas las personas que en su tiempo también estuvieron dispuestos a escuchar al profeta, ¿no? Y fueron movidos y fueron aquellas personas que pudieron aceptar al Señor Jesús como Salvador y como profeta en su tiempo. Ahora para nosotros también se hace esta aplicación cuando dice escuchemos al profeta, ¿no? Así como Pedro también pudo testificar en su discurso y pudo confirmar que es el profeta. Hoy también para nosotros, y esa es la invitación que debe quedar, la reflexión que debe quedar para nosotros hoy. Escuchar al profeta. ¿Qué significa escuchar al profeta? Significa obedecerle, ¿cierto? Estar dispuesto a hacer que su palabra pueda ser una realidad de nuestra vida, que podamos tener esa vivencia de ese caminar cuando escuchamos al profeta. Cuando escuchamos al profeta, entonces vamos a estar dispuestos, este es el camino, vamos a estar dispuestos a estar preparados, porque lo que el profeta ha dicho, entonces se va a cumplir. Entonces, cada uno de nosotros podemos preguntarnos, ¿estamos escuchando al profeta? O de pronto, esta es una lección más, la pasamos, pero no debe ser así, debe ser algo que nos llegue al corazón. ¿Escuchamos al profeta? ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor? ¿Estamos dispuestos a creer en su palabra? ¿A estar convencidos como aquellas personas en las cuales el Señor Jesús pudo llegar? Hoy también nosotros podamos aceptar ese mensaje de salvación y poder también creer en Jesucristo como profeta, y más que profeta, también como ese Salvador, como aquel que está dispuesto también a venir muy pronto por nosotros, ¿no? Si estamos escuchando al profeta, entonces nos estamos identificando con su palabra, ¿no? No sé si tenemos algo más o podemos... Entonces, escuchar, obedecer al profeta, tenemos su palabra ahí revelada, que debe ser nuestra guía en este tiempo. Jesús no enseñó bajo insinuaciones ni percepciones humanas, nociones, opiniones, sino que fue muy categórico, muy preciso. Esas profecías de Jesús, por ejemplo, San Mateo 24 y 25, cuánto nos orientan a nosotros para saber en qué tiempo estamos viviendo. Todavía en este siglo XXI es importante oír al profeta. En este siglo XXI es importante ver sus palabras, porque nos muestran en qué tiempo estamos viviendo y con qué seguridad podemos vivir confiados en Dios. Amén. Si hay alguien que de pronto todavía no se ha decidido, es la invitación. Amén. Hoy, y que ojalá este tema que hemos estudiado pueda llegar al corazón de usted y pueda decir verdaderamente: yo he sido descuidado, no he escuchado al profeta, he tomado otros caminos equivocados, de pronto estoy esperando hacia el futuro. No, es hoy cuando podemos escuchar al profeta, es hoy cuando está esta invitación. Así de que yo le invito también para que hoy podamos comprender que el profeta nos está hablando. Amén. Jesucristo nos habla y quiere de que nosotros le escuchemos. Dios nos dé su bendición y su gracia también ante esa necesidad de escuchar al profeta. Amén. Vamos a concluir con una oración en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos has regalado de poder estudiar este tema tan interesante que tenemos para esta semana. Te pedimos, Señor, que tu gracia divina sea en cada corazón que a través de este medio nos está escuchando, para que tú puedas tocar ese corazón. Si hay momentos de dificultad en su vida, incertidumbre, que este sea un llamado para tomar decisión de estar de parte tuya, Señor. Toca su corazón, alivia cualquier enfermedad, quita cualquier dolencia, reprenda al enemigo, y que podamos ser instrumentos, Señor, antes para salvación de otras personas. Gracias por estos temas tan interesantes, y te rogamos, Señor, que todos juntos podamos prepararnos para el reino de los cielos. Te necesitamos que venga a nuestros corazones. Te invitamos para que haga morada en nuestros corazones.
Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor nos bendiga.